con los federales y se paga la indumentaria, las municiones y los viáticos de esos 573.000 pesos. ¿Qué podemos esperar? La intendenta dice que es un acto esporádico por la venta de un alfajor. Bueno, esa es la importancia que le dan. La única solución a esto es un cambio político. Muchas gracias a ambos por la visita. Vamos a la de economía. Está Marina del Te vemos en la marcha, Demian. Y está en línea y la queremos saludar. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto saludarte. Perdón la demora, se había armado un debate aquí con uno de los temas de la actualidad. ¿Qué ves en el horizonte? Siempre te escuchamos con atención, sos una estudiosa del tema. ¿Qué ves en el horizonte económico para este año, como desafío para la administración Milei? Sí, a ver, yo lo que diría es terminaste un 2024 con una inflación en la zona de 2,7% y con una caída de la economía más parecida al 2,3%, o sea, terminaste un año mucho mejor de lo que empezaste, con un programa que a mi juicio de arranque empezó bien, en el sentido fue mucho más pragmático que el discurso de campaña, y que a mi juicio para llegar a estos niveles de desinflación abusó en alguna medida del ancla del tipo de cambio y un banco central que no acumuló reservas. Yo por julio te decía, te faltan dólares, esos dólares que te faltaban aparecieron con el blanqueo te dio un gran aire al programa, el Banco Central volvió a comprar dólares y tuviste una caída muy rápida del riesgo país. Todavía el gobierno nacional no accede al crédito y todos los dólares que compra el Banco Central, por un lado, se los vende prácticamente al Tesoro por el otro lado para pagar la deuda. Y la pregunta acá es, bueno, ¿cómo transitas 2025? La verdad es que si aparecen dólares, el escenario que sigue de largo. El Banco Central te avisó que a partir del lunes que viene el ritmo de devaluación, que hasta ahora venía al 2% mensual, va a bajar al 1%. A partir de hoy te bajó la tasa de interés del 2,7% mensual al 2,4% mensual, del 32 al 29%. Y básicamente te está balizando todas las variables nominales, o sea, te está poniendo la economía en un sendero de reducción de la nominalidad, donde controla todo, en el mercado oficial, controla el dólar, controla la tasa, controla las expectativas de devaluación y las expectativas de inflación, y en la brecha te controla el mercado financiero, mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación, más la intervención que haga falta para sostener la brecha contenida, y eso de alguna forma te baliza la desinflación que estás viendo. En enero la proyección de inflación que tenemos nosotros a hoy está en 2,3% y es probable que esa inflación siga cayendo si este sendero se sostiene. Y la verdad que la economía está rebotando en gran medida porque este anclaje del tipo de cambio te permitió una remonetización rápida y una expansión muy agresiva del crédito. Y de cara a 2025, yo digo, las tres políticas empujan la economía. La política fiscal, que fue muy contractiva en 2024, en 2025 es neutra. Digo, dejás de ajustar, no expandís, pero dejás de ajustar. La política crediticia, que viene siendo muy expansiva desde abril, va a ser un poco menos expansiva, pero va a seguir siendo expansiva. Correcto. Y la política de ingresos, también, en lo que es el sector privado formal, en el sector privado informal, los ingresos que están rezagados o que van con la inflación, pero no por arriba de la inflación, son los del sector público, tanto salarios como jubilaciones. Sí. Y en ese contexto es probable que la economía este año, sí, crezca en promedio 5, con una rebote. Ahora, de nuevo, digo, la pregunta del millón es, ¿seguís dependiendo de los controles de capitales? Y seguís de alguna forma generando un atraso del tipo de cambio en un contexto donde el salto en la productividad no te acompañó el encarecimiento de la Argentina en dólares. Qué clara que sos, Marina. Permitime una pregunta o una opinión de Melissa Reijo. Que por hablar tanto. Hola, Marina. Tengo una consulta porque sí, es verdad, el gobierno está controlando todavía el tipo de cambio, tenés el dólar exportador que suma estos dólares, hace intervenciones. ¿Qué riesgos tiene hoy el programa económico, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos año electoral? Lo que digo es, en la medida que hay una retroalimentación positiva, yo digo, entre lo financiero, lo económico y lo político. Y eso, que en algún momento se te desarticuló, allá por junio, julio,
donde la brecha volvió a subir y donde el riesgo país subió y te alejabas de acceder al mercado de crédito, la verdad que en los últimos meses se te empieza a ordenar. Digo, la brecha está contenida con intervención en la zona del 12%, el riesgo país está acercándose de nuevo a los 600 puntos básicos y estás más cerca de acceder al mercado de crédito. Y la verdad es que en la medida que lo financiero se normaliza, la recuperación en los precios de los activos, digo, te empuja, lo económico se normaliza y detrás de eso las encuestas lo están ayudando a Milei. En la medida que las encuestas lo ayudan a Milei y sobre todo no tenés ningún ordenamiento de la oposición del otro lado, o sea, la verdad es que no hay ningún liderazgo que te convalide el 50% que no lo apoya. Claro. Bueno, digo, lo que ves es lo financiero de alguna forma sigue de largo, entonces esta retroalimentación positiva está funcionando. Tenés el acuerdo con el fondo, donde estuvo el Fondo Monetario en Argentina trabajando, si querés, en un acuerdo. Yo decía, para mí hay una no intersección, decía, entre las demandas del Fondo Monetario en relación al régimen cambiario y las demandas del gobierno en relación a sostener este esquema, donde antes de que venga el fondo te marcó la cancha avisándote que bajaba el ritmo de devaluación y te marcó la cancha avisándote que te bajaban las retenciones. Claro. Bueno, digo, pareciera que algún grado de acuerdo va a haber. Mi lectura es que ese acuerdo eventualmente es un acuerdo de corto plazo, que te refinancie los vencimientos de capital con organismos y que te descomprima el frente de los dólares. Correcto. De cara a octubre. ¿Y el cepo? Riesgos hay muchos. Marina. Y el cepo, bien, gracias. O sea, digo, los controles de capitales en principio son parte del programa. O sea, si vos querés asegurar que el esquema de desinflación se sostiene a rajatabla y estás avisando que la inflación está inducida por la devaluación y entonces tu mecanismo de desinflación es que el dólar que corría al 2% por mes corra al 1% y acabás de bajar retenciones, la verdad es que el programa requiere, insisto, controlar los dos mercados, el oficial y el financiero. Yo no veo que el Fondo Monetario te desembolse fondos frescos, grandes, para poder sacar los controles de capitales en el año electoral, donde, insisto, esta retroalimentación positiva requiere que te vaya bien en la elección de medio término. Claro. Creo que es una agenda que va a pasar para después de las elecciones y ahí sí hay un riesgo, que lo que decía Melissa, en relación a, de nuevo digo, hoy por hoy todavía falta para llegar a octubre. Y el camino está balizado. O sea, de alguna forma, sí. Alguien del mercado me decía el otro día, le creemos al ministro porque el ministro siempre hizo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Digamos, y básicamente es mantener este balizamiento de todas las variables nominales. Bueno, si la lectura es que después de octubre hay un cambio de régimen cambiario, digamos, una salida de los controles de capitales, bueno, digo, la pregunta es cómo se maneja, digamos, las expectativas, ¿no? Digamos, que hoy están ancladas por este balizamiento, si viene un cambio de régimen después. Yo un poco provocativamente decía, es como que el gobierno está dispuesto a un esquema de flotación, siempre y cuando la flotación sea hacia abajo, o sea, que nunca sea hacia arriba. Claro. Y creo que, si vos me decís a mí, el programa de estabilización, que insisto, el shock controlado arrancó bien, o sea, vos no tenías ninguna chance de sacar los controles de capitales y salir vivo, digamos, en el arranque, dado el deterioro del balance del Banco Central heredado. La verdad es que esa recapitalización del balance del Banco Central no se está dando a pleno, porque la remonetización de la economía no tiene reservas del otro lado, o sea, no has acumulado reservas del otro lado y el programa tal cual está sigue sin acumular reservas. Clarísimo, Marina. Muchas gracias por la entrevista. Muy interesante escuchar. No, gracias por la invitación. Gracias, Melissa, también. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Interesantísimo.